Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Isea, soy estudiante de la carrera de Kinesiología de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires y vengo a dar una charla TED acerca de un tema que llamó poderosamente mi atención. Es acerca de inteligencias múltiples. Y antes de comenzar, déjenme explicarles cómo fue que me interesé por este tema. Resulta que yo tengo un primito, Alexito, un chico muy vivaz, lo que se dice, muy despierto. Bueno, resulta que un día llega al cuaderno de notificaciones una notita que dice que estaba teniendo déficit de atención y problemas en el desempeño escolar, en el desempeño académico. Bueno, viene mi prima y me dice: vos que sos la prima que sabe, ayudalo a Alexito con las tareas. Bueno, está bien. Vení, Alexito, vamos a hacer las tareas. Alexito no quiere hacer las tareas, así que bueno, al recreo, Alexito. Al recreo él va a la computadora y yo lo miro. Y miro que empieza a abrir un montón de ventanas, a hacer un montón de cosas. Facebook, YouTube, Minecraft, un montón de cosas. Va, viene, entra, sale. Yo digo, ¿cómo puede ser que este chico no sea inteligente? Entonces ahí me empecé a preguntar, ¿qué es la inteligencia? Bueno, sí, Alexito siguió en la computadora, yo me puse a hojear una revista y entonces encontré ahí un artículo acerca de inteligencias múltiples. Y dije, wow, inteligencias, encima múltiples, qué loco. Bueno, seguí leyendo a ver qué encontraba y justamente encontré que en 1983 Howard Gardner desarrolló lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, que es decir que hay 7 inteligencias. ¿De qué consta esta teoría? Dice que de estas 7 inteligencias todos tenemos estos tipos, solo que las desarrollamos de cada uno de un modo distinto y particular, porque dependen tanto de la genética particular de cada uno, de cómo nos desarrollamos con el ambiente, cómo en la cultura en que crecemos. Es decir, que la inteligencia es la combinación de muchos tipos de inteligencia. Ahora, ¿cómo desarrolla Gardner el concepto de inteligencia? Es muy interesante. Él dice que es una capacidad desarrollable, o sea, es desarrollable, que no va a tener un tope, sino que podemos seguir progresando. La distingue como la capacidad de resolver problemas y o elaborar productos que son valiosos para una o más culturas. Quiero destacar la parte que dice que es la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Ya que hablamos de diferentes inteligencias, resulta que cada una va a activarse con diferentes estímulos. Es decir, no va a ser la misma inteligencia que se va a activar en mí cuando trate de estar resolviendo algún problema matemático que la de mi primito, Alexito, que va a querer resolver un nivel de un juego que no puede pasar y se va a meter en YouTube, en Google. Son diferentes inteligencias, por así decirlo. Esta teoría de la inteligencia múltiple es lo que se llama una visión pluralista de la mente. Es decir, que va a tener en cuenta las diferentes facetas de la cognición, de la mentalidad, las cuales se van a complementar para poder desarrollar el máximo potencial de la persona. Lo que decíamos, es una combinación de todas las inteligencias. Ahora, yo digo, si es todas o más de una inteligencia, ¿por qué estamos mal acostumbrados a asociar inteligente a buen desempeño académico, buenas notas? Bueno, seguía leyendo yo mi revista y me encuentro con otro artículo, con otra nota que hablaba acerca de él, Alfred Binet, que en 1900 en París desarrolló lo que es el test de inteligencia, con el cual logró cuantificar el coeficiente intelectual. O sea, gracias a Alfred Binet está catalogado el ser inteligente con tener un alto coeficiente intelectual y el ser menos inteligente con tener menos coeficiente intelectual. Sin embargo, estamos viendo que hay varias inteligencias y ¿qué pasa acá? La está encasillando solamente en desempeño académico. La inteligencia es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo volvemos a Gardner, que es más dinámica su presentación de inteligencia?
¿Qué pasó con Gardner? Él estudió cómo se desempeñaban las diferentes habilidades, cómo se afectaban en casos de niños con daño cerebral. Es decir, él veía que ante un daño cerebral las habilidades se afectaban de diferentes formas. Una habilidad más, una habilidad menos, una habilidad nada, una habilidad mucho. Entonces, eso lo llevó a pensar de que las inteligencias se van a manifestar de diferente forma y además de que tiene que ver la cultura en la que cada uno está desarrollado. Voy a poner un pequeño ejemplo volviendo a lo más singular que es. Por ejemplo, así como tenemos diferentes culturas, diferentes familias. Entonces, el ejemplo que se me ocurre ahora, por ejemplo, es el hijo del Kun Agüero. Me preguntarán qué tiene que ver. Les explico. Él es hijo de un futbolista. Tiene al abuelo, Diego Maradona, que es un futbolista. Tiene al padrino, Leo Messi, que es un futbolista. Entonces, ¿cuál inteligencia, habilidad se verá más favorecida? Podríamos preguntarnos. Vamos a poner por ahora el nombre de la inteligencia de ser futbolista. Él podría llegar a ser un escribano, un abogado, pero su medio, su ambiente cultural, su familia, lo va a facilitar más hacer esto de la inteligencia futbolista. Entonces, ya habiendo establecido que Gardner dice que hay varias inteligencias, podríamos ahora ponernos en la clasificación que hizo él acerca de las diferentes inteligencias. Vamos a comenzar con la primera, que es la inteligencia lingüística. Esta inteligencia es considerada la más importante, va a ser como base de las siguientes y de todo. ¿Por qué? Porque es la capacidad de utilizar el lenguaje, adaptarlo, manipularlo. Es la inteligencia que va a caracterizar a los escritores y para esta necesitamos utilizar ambos hemisferios cerebrales. Es decir, nótese la preponderancia de esta inteligencia que necesitamos ambas partes, toda la parte del cerebro. El ejemplo, para que se termine de comprender, es Ernesto Sábato, renombrado escritor argentino del siglo XX, entre sus destacadas obras, en el cual se muestra claramente esa inteligencia de manejar el lenguaje, está la obra sobre Héroes y Tumbas, que fue nominada como mejor novela del siglo XX y además es hito de la literatura latinoamericana. Bueno, continuamos. La próxima inteligencia es la inteligencia musical, algo que nos embeleza a todos, ciertamente puedo arriesgarme a aseverar. Es lo que se llama decir que tiene buen oído. Es un talento, ¿no?, que se va a ver en los músicos, en los cantantes, en los bailarines. Es algo con lo que se nace y bueno, se puede ir desarrollando a medida que se va creciendo. Ahora con el ejemplo vamos a terminar de entender a qué se refiere. El ejemplo de esta noche va a ser el señor Charly García. Él tiene lo que se llama oído absoluto. ¿Qué significa esto? Que puede reproducir una melodía sin ningún referente. Así como la escucha, así la reproduce. Eso, o sea, hay que ser inteligente musicalmente para poder hacer eso. Seguimos. Inteligencia lógico-matemática. Bueno, esta inteligencia es el tipo más cercano, se acerca más al concepto clásico de inteligencia, es la que va a caracterizar a las personas que están estudian las ciencias exactas. Usa solamente el hemisferio lógico del cerebro. Ahora van a entender con el ejemplo, continuamos. Expresamente, se nota claramente, Einstein es el ejemplo más claro. Él desarrolló la teoría de la relatividad y es obvio que tiene una inteligencia el que todos llamamos así sobresaliente. Lo curioso del caso es que Einstein no habló hasta los 3 años, con lo cual mucha gente pensó que podía llegar a tener un retardo, sufrir algún tipo de retardo. Solo que bueno, ahora nos damos cuenta que en realidad era que no iba a perder tiempo en hablar antes de los 3 años, estaba pensando en la teoría de la relatividad. Seguimos con la siguiente inteligencia. Inteligencia espacial. Esta inteligencia es la capacidad de poder crear un modelo mental tridimensionalmente del mundo o extraer un fragmento de él. Tiene muchas
expresiones que se pueden ver reflejadas en las diferentes carreras, por ejemplo, ingeniería, cirugía, escultura, marina, arquitectura, diseño, decoración. El ejemplo, para concluir el concepto, es Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer que tuvo una vida dura. Por un accidente quedó postrada ella en su infancia. Entonces se desarrolló a través de esta inteligencia, la cual se reflejó a través de sus finos retratos. Es decir, ella lo que hacía era, el mundo que la rodeaba, armaba una imagen tridimensionalmente en su mente y la expresaba en los retratos. No creo que cualquiera de nosotros pueda pintar como pintó ella. Hay que ser en cierta manera inteligente para eso. Bueno, continuamos. Nótese hasta acá cómo de a poco nos fuimos alejando del concepto clásico y académico de inteligencia, leer mucho, saber mucho. Por ejemplo, inteligencia corporal kinestésica. O sea, esto es ser inteligente. Dígame si no es ser inteligente, es usar el cuerpo para resolver un problema, desarrollar una actividad. En los niños se ve mucho cómo hacen millones de cosas, suben, bajan, trepan, salen, entran, hacen un montón de cosas con el cuerpo. Niños pequeños. Es la inteligencia que se ve en los deportistas, cirujanos, bailarines. El ejemplo que vamos a poner acá es al señor Leo Messi. Una persona muy habilidosa, sino totalmente habilidosa, y no podemos poner en duda que no usa su cuerpo con inteligencia en todas las magníficas jugadas que nos podemos apreciar en todos sus desempeños deportivos. Bueno, de nuevo, ahora, inteligencia intrapersonal. Sigo resaltando cómo nos fuimos alejando de la inteligencia académica, de leer y hacer cuentas. Fíjense en esta, por ejemplo. Dice, permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, entender nuestras propias necesidades, características, las cualidades y defectos. Dice, es funcional para cualquier área de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que no puedo pretender entender, conocer el mundo que me rodea si no me conozco a mí misma, en el sentido de que no sé cuáles son mis cualidades, defectos, fortalezas, con las cuales puedo ir a interactuar con ese mundo. El ejemplo aquí presente es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Él desarrolló esta inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, decíamos, conocerse a uno mismo a través de la teoría de la mente y la conducta humana, para la otra parte que les decía, y relacionarse con el mundo que lo rodea, que ayudar a las personas con afecciones psíquicas. Continuamos. La inteligencia interpersonal. Esta es la capacidad de manejar relaciones humanas. Es lo que se llamaría la empatía. Esta vez poder conocer lo que son las motivaciones, las razones, las emociones de las otras personas. Dice que es el complemento fundamental para las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Pongámonos el ejemplo. Relaciones humanas. Si yo hice una mala elección de amigos, me voy a sentir mal, triste, y obviamente que no voy a poder desarrollar mucho las otras inteligencias. No me va a interesar un deporte, la inteligencia kinestésica, una carrera, las inteligencias lógicas, o ayudar a las personas. O al revés, si yo estoy bien conmigo misma, porque estoy bien en mis relaciones humanas, voy a poder desarrollar las inteligencias, traspolar esa energía positiva hacia eso. Lo que dice es que, o sea, justamente lo que decíamos, la mayoría de las actividades dependen de ellas, ya que estamos todo el tiempo relacionándonos con personas. Somos seres sociales, necesitamos de los demás para ser individuos. Ahora, esta inteligencia, el corolario va a ser el liderazgo, que va a ser indispensable para un buen liderazgo. La máxima expresión desarrollada es la Madre Teresa de Calcuta, quien fue establecida como una persona de beneficencia humanitaria, defensora de los pobres, quien logró desarrollar al máximo su inteligencia interpersonal para dirigir a las personas hacia mejores objetivos
inspirarlos y fundirlos. Hasta acá, las inteligencias descritas por Gardner son 7, sin embargo, en 1995, Gardner va a añadir una octava inteligencia, que es la inteligencia naturista. ¿De qué trata esta inteligencia? Es la capacidad de observar y estudiar la naturaleza. Dice que utiliza habilidades de observación, planteamiento y comprobación de hipótesis, es decir, que tiene que observar y plantear hipótesis. Esta inteligencia se solía utilizar mucho en cuando el hombre tenía que seleccionar su alimento. Por ejemplo, yo observo 2 frutas, una buena, una mala, esta está podrida, me va a hacer mal, esta la puedo comer, esta buena la puedo comer. Se ve ahora más reflejada en los biólogos. El ejemplo es Charles Darwin, quien en su libro de Evolución de las especies desarrolló la teoría, o sea, observó y planteó la hipótesis de que todos los seres vivos descendemos de un mismo antecesor y evolucionamos a través del proceso de selección natural. Bueno, hasta acá son las inteligencias de Gardner. Sin embargo, en 1995, Goldman popularizó lo que es la inteligencia emocional, que le dio su salto a la fama, porque ya estaba, y se la denominó como la novena inteligencia. ¿De qué consta esta novena inteligencia? Dice que tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos, adoptar una actitud empática social. Es decir, hasta ahora vemos que las inteligencias no solamente son múltiples y variadas, sino que es inteligente también entendernos a nosotros mismos. En fin, seguimos. Entonces, con todo esto, ¿qué concluyo con todo esto? Que estamos mal acostumbrados a asociar que inteligente es aquel que se saca buenas notas, pero no siempre ocurre. De los ejemplos citados, por ejemplo, están Einstein y Messi, que ambos pueden ser llamados genios indiscutiblemente. Por lo tanto, es prevalente, en mi opinión, que desde pequeños se identifique la inteligencia particular de cada niño y se desarrolle esa inteligencia sin dejar de estimular el resto, para poder explotar el máximo potencial de la persona. Entonces, ahora que sabemos acerca de las inteligencias varias, múltiples, diversas, ponete a pensar vos qué inteligencia es la que mejor se adapta a tu persona, cuál es más fácil para vos, el medio te favorece, y una vez que la tengas, desarrollala. Desarrollala sin que te importe lo que digan los demás. No hace falta que te metas en una carrera universitaria. Si vas a ser un bailarín, vas a ser un músico, querés ser un ayuda humanitaria, sos inteligente igual, no solamente por un desempeño académico. Para concluir, me pareció apropiado esta frase que lo sintetiza mucho, que dice: en la inteligencia no hay medida. Cuando queremos alcanzarla, empezamos a recorrer el camino que nos lleva a ella. Así que, bueno, muchas gracias.